Santiago 4, versículo 13 al 17. Santiago 4, versículo 13 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ora. Padre, Señor, te damos gracias una vez más. Estamos aquí, Señor, reconociendo que somos, Señor, incapaces. Pero confiamos, Señor, en tu poder soberano, Padre, para que tú, Señor, en esta hora nos ministres, Señor, por medio de tu palabra. Prepara nuestros corazones y permítenos, Señor, poder entender tu palabra. Que podamos, Señor, salir esta tarde de aquí transformados. Que podamos salir de aquí esta tarde, Señor, entendiendo qué es lo que tú nos dijiste por medio de tu palabra, la cual busca transformar nuestras vidas, para que podamos vivir una vida que te glorifique, buscando, Señor, tu voluntad, desechando el pecado y enfocándonos, Señor, en ti. Y te lo queremos pedir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, seguimos nuestro estudio positivo y esta vez vamos a ver la fe que depende de la voluntad de Dios. La fe que depende de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la principal crítica que Santiago hace aquí relacionado con la planificación del futuro? Y ciertamente nosotros nos gusta hacer planes. ¿Quiénes aquí no planean su vida? Lo que van a hacer. Todos nos gusta hacer planes. Y cuando llega un año nuevo planificamos. Voy a comprar una tareita. Voy a construir una casita y comenzamos a hacer planes. ¿A quién nos vamos a dirigir? El dinero que tenemos que buscar, ¿verdad? Y para todo en la vida hacemos planes, hasta para comprar un automóvil. Si vamos a comprar un carro o queremos cambiar un carro, hacemos planes. ¿Qué carro voy a comprar? La diferencia que yo tengo que buscar, dónde lo voy a guardar, y comenzamos a hacer planes. Y cuando entra un año nuevo, comenzamos a hacer planes con la finanza. ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto dinero voy a gastar ahora? Y comenzamos a hacer muchos planes. Y la pareja, los jóvenes, cuando se van a casar, comienzan a hacer planes para casarse. El lugar que deben de buscar, quién va a ser el padrino. Y mis hermanos, la planificación no es mala en sí misma, y de hecho, es una de las mejores decisiones que nosotros podemos tomar como cristianos. Planificar nuestra vida nos ayuda a avanzar hacia nuestras metas y administrar mejor los recursos que Dios por medio de su gracia nos suple. El problema, mis hermanos, surge cuando Dios no forma parte de esa planificación. Ahí es donde comienza verdaderamente el problema, cuando Dios no forma parte de esa planificación. ¿Cuántas veces cuando planificamos, tenemos planes o metas que debemos de cumplir o que queremos cumplir, nosotros ponemos a Dios en nuestras metas? Y ahí es donde comienza el problema. Y la palabra de Dios nos enseña que no tenemos garantía del futuro.
y que nuestra vida en esta tierra es fugaz. Nuestra vida, lo vamos a ver ahora, en esta tierra es fugaz. Y muchas veces nosotros pensamos que somos eternos. Y eso es lo que está pasando en este contexto donde Santiago nos va a explicar de que nuestra vida es breve en esta tierra. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que no tenemos, mis hermanos, garantía del futuro y que nuestra vida es breve. Y Santiago la compara como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sin embargo, el orgullo puede llevarnos a olvidar la brevedad de nuestra existencia y a vivir como si tuviéramos el control de nuestras vidas. Si tuviéramos el control absoluto del mañana. Y miren, en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 12, Santiago aborda un problema interno del corazón humano, el cual lleva al hombre a cometer toda clase de pecado y a vivir una vida de espaldas a Dios. Y ahora en Santiago 4, versículo 13 al 17, pasa a mostrar cómo nuestras decisiones y cómo nuestros planes cotidianos revelan cuál es nuestra verdadera relación con nuestro Dios soberano. Y la idea, mis hermanos, es que debemos de entender que nuestra vida en este mundo es pasajera, del cual muchos se hacen amigos del mundo, convirtiéndose en enemigos de Dios. Y muchas veces se nos olvida de que estamos aquí como peregrinos. Este globito donde nosotros estamos dentro fue prestado. Nos prestaron este globo. Usted no está aquí para vivir una vida eterna. Y lo que Santiago está diciendo aquí no es que planificar es malo, debemos de planificar. Debemos de hacer plan. Incluso Dios es un Dios soberano y hace plan y planifica todo. Y sus hijos deben de planificar. Debemos de hacer planes. No hay nada malo en eso. El problema, mis hermanos, es que cuando nosotros hacemos planes, muchas veces no incluimos a Dios en nuestros planes. Y por eso Santiago nos exhorta a reconocer las limitaciones de nuestras vidas, a someternos a la voluntad de Dios con un corazón sincero, humilde, y a evitar toda arrogancia al hacer nuestros planes. Y hay tres verdades que yo quiero que veamos esta tarde. Primero, una exhortación. La palabra de Dios, hermano, miren, el versículo 13 al 14 nos hace una exhortación a reconocer nuestras limitaciones respecto al futuro. Luego nos manda a someternos a la voluntad de Dios. Y por tercero, vemos allí que debemos de evitar la arrogancia al hacer nuestros planes. Y entrando inmediatamente en el versículo 13 al versículo 14, me gustaría que usted lo leyera conmigo en su Biblia. Allí vemos una exhortación a reconocer nuestras limitaciones respecto al futuro, en la forma en la que nosotros planificamos sin saber dónde vamos a estar mañana o dónde vamos a estar ahorita. Estamos aquí ahorita. Ahora mismo estamos aquí, pero no sabemos dónde vamos a estar dentro de los siguientes minutos. Y mire conmigo cómo dice el versículo 13 al 14 de Santiago 4. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y la planificación en sí, mis hermanos, no es nada malo. De hecho, Dios es un Dios planificador, un Dios de orden que planifica. Y nosotros también, mis hermanos, tenemos que ser como cristianos, debemos de planificar nuestra vida. Y Santiago aquí, si usted se fija, no critica la planificación. Lo que Santiago hace es que critica a quienes planifican el futuro con total seguridad, como si tuvieran garantizado sus actividades comerciales durante años enteros, sin reconocer que la vida es tan efímera o breve como la niebla que desaparece rápidamente.
Y mire ahí, el apóstol no condena para nada la planificación en sí misma, sino la inclusión de Dios de nuestros planes. Cuando hacemos planes, pero no ponemos a Dios, porque nosotros confiamos más en lo que nosotros vamos a planificar y lo que queremos lograr, pero sin Dios. Le estamos diciendo, mira, yo no te necesito. Eso es muchas veces lo que hacemos cuando hacemos planes. ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos a comer a la mesa y no oramos? ¿Usted ha analizado eso? ¿Cuántas veces usted se sentó en su mesa a comer? ¿Cuántas veces usted le dio gracias a Dios por los alimentos? Y se nos pasa muchas veces eso. Pero aquí el apóstol no condena para nada la planificación. Lo que él está condenando es cuando hacemos planning, excluyendo a Dios de nuestro planning. Y miren, aquí note que el comerciante descrito aquí ha considerado cada detalle. En los versículos 13 al 14. ¿Cuándo partirán? ¿Quiénes irán? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Cuánto tiempo permanecerá? ¿Qué negocio realizará? ¿Y qué ganancia él espera obtener? Sin embargo, fíjese y note que en esa planificación Dios nunca aparece. ¿Usted lo encontró allí? En los versículos 13 a 14. Si usted lo busca en su Biblia, va a notar de que allí, en esa planificación, Dios nunca aparece por parte. El problema, mis hermanos mayores, es que una buena planificación no garantiza que el futuro pueda realizarse. Santiago deja claro que no debemos o no sabemos del mañana. Y aquí está la pregunta impactante: ¿qué es vuestra vida? Lo dice el texto. Léalo allí en su Biblia. Hace una pregunta impactante: ¿qué es vuestra vida? Y ahí tiene la respuesta. Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué sucede? Se desvanece. Nuestra vida es fugaz. Usted sale en la mañana y mira la neblina y cuando va y le dice a la mujer, dame el café, y cuando regresó, ¿dónde está? Se fue. Así es la vida del hombre. Es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece y se apaga. ¿Y los planes dónde se quedaron? En el olvido. Por eso es que tenemos que poner todos nuestros planes en la mano de Dios. Todo lo que vayamos a hacer, mis hermanos, pongámoslo en la mano de Dios. Porque solamente Él sabe lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Usted y yo no sabemos nada porque nuestra vida es breve en esta tierra. Y Jesús lo ilustró, esta misma verdad, en la parábola del rico insensato. El hermano Modesto acabo de leer. Y yo quiero que usted me acompañe nuevamente en su Biblia. Yo quiero que usted vaya allí para que veamos Lucas 12, del 16 al 21. Lucas 12, del 16 al 21. Miren cómo dice Lucas 16 al 21. Miren allí. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero aquí viene el fuetazo. Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que ha provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, no es rico para con Dios. Jesús lo ilustró de una forma espectacular.
No importa lo que tú tengas, no importa lo que tú planifiques y no importa lo que tú pienses tener. Cuando Dios te dice, te vas, te vas. Y los planes no hay forma de que tú puedas continuarlo. Y aquel hombre hizo muchos planes para el futuro, pero nunca tomó en cuenta que su vida estaba en la mano de Dios. Y mientras él decía, haré, construiré, guardaré, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Así como enseña Santiago, nadie conoce el mañana. Nuestra vida depende completamente del Señor, no de ti ni de mí. Depende solamente de un Dios soberano que tiene todo controlado y que tú no puedes tener el dominio del mañana porque solamente Dios puede hacerlo. Nadie sabe dónde va a estar mañana. Nadie sabe si va a cumplir sus planes. Dios sí lo sabe. Y note algo interesante entre Santiago 4, versículos 3 a 14 y entre Lucas 12, 16 a 21. Allí hay algo interesante. Mírenlo aquí. El hombre en Santiago 4, versículo 13 al 14, el hombre dice, hoy y mañana iremos, traficaremos, ganaremos. El problema no es planificar, sino presumir que controla el futuro. Ahí es el problema. Cuando presumimos de controlar el futuro, como que tenemos control de lo que va a pasar mañana. Santiago responde, no sabéis lo que será mañana, vuestra vida es neblina. El hombre en Lucas 12, 16, 21, el rico dice, derribaré mis graneros, edificaré otros mayores, diré a mi alma, saciada estás. Dios le responde, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Dios le responde, necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Mis hermanos, el Proverbio 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te gloríes. Tú no sabes lo que va a suceder mañana, pero Dios sí lo sabe. Y es por eso que debemos de descansar y reposar en la promesa de un Dios soberano que tiene el control de todo. Mis hermanos, debemos de someternos a la voluntad de Dios. Mire conmigo el versículo 15. Vaya a Santiago nuevamente. En lugar de lo cual debiera decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Y Santiago nos presenta ahora la corrección al problema. Santiago 4:15, en lugar de lo cual debiera decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Y en contraste con la actitud preceptuosa de los versículos anteriores, Santiago nos llama a reconocer nuestra dependencia de Dios. Y la expresión si el Señor quiere no es una simple fórmula que debemos de repetir cuando estamos haciendo planes, no, sino la manifestación de un corazón que reconoce la soberanía de un Dios soberano en la vida de todos nuestros planes. Eso es lo que dice la palabra, si Dios quiere, reconocer de que nuestros planes están descansando en la promesa de Dios y no en nuestro propio orgullo. Y Dios tiene el control absoluto de nuestro futuro. Por eso, antes de emprender cualquier viaje o iniciar un proyecto, mis hermanos, debemos de ponerlo en la mano de Dios. Debemos de poner nuestros planes reconociendo que Dios tiene el control de realizarlo de acuerdo a su voluntad. Recordando, mis hermanos, que nuestra vida y circunstancias están en sus manos. Y es importante que usted note allí, algo importante que usted debe de notar allí. Mire, si el Señor quiere, viviremos, haremos. Y note que no dice primero, haremos. Nótelo ahí en su Biblia. Note que Él no dice, haremos primero. Primero dice, si el Señor quiere,
Míralo ahí, viviremos y haremos. No dice haremos primero, sino viviremos. ¿Por qué? Porque incluso nuestra vida depende de Dios. No tenemos garantizado el día de mañana. Esto conecta directamente con Santiago 4:14 cuando dice: cuando no sabéis lo que será mañana. Antes de hablar de nuestras actividades y de nuestros planes, Dios nos recuerda que nuestra vida, mis hermanos, está completamente en la mano de Dios. Solo después de reconocer esta realidad dice: y haremos esto o aquello. En otras palabras, y más claro, primero dependemos de Dios para vivir, luego dependemos de Él para llevar a cabo nuestros planes. Primero dependemos de Dios para vivir y luego dependemos de Dios para llevar a cabo nuestros planes. Y el orden es importante, mis hermanos. Dios determina si viviremos, no usted ni yo. Dios permite que llevemos a cabo nuestros planes. Todo está sujeto a su voluntad soberana. Todo está sujeto a su voluntad soberana. Como creyentes, mis hermanos, estamos llamados a vivir con una actitud de total dependencia y total obediencia a la soberana voluntad de nuestro Dios. Aquí hay algunos ejemplos de cómo los mismos apóstoles se sujetaban a la voluntad de Dios. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 7. Mírenlo aquí. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Él lo dice allí, porque yo quiero verlo ahora de paso, y voy allí sin importar lo que pase. Si el Señor lo permite. Romanos 15, versículo 32. Romanos 15, verso 32 dice: para que con gozo llegue a vosotros. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, no por la voluntad de Él. Mateo 26, 42, y este sí me encanta porque este fue el mismo Señor Jesucristo. Mateo 26, 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. O sea, todos buscaban la voluntad de Dios. En todos los planes que el cristiano debe de emprender o debe de comenzar o realizar, mis hermanos, descansemos en la voluntad soberana de Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y se desvanece. ¿Cuántas personas que comenzaron a hacer proyectos, casas, negocios, y hoy en día están muertos? Y adivinen quién lo lleva. Muchas veces la persona que ellos ni siquiera toleraban, porque nuestra vida está aquí hoy. Usted no sabe dónde va a estar mañana. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Una cosa es lo que tú y yo pensamos, otra cosa es lo que Dios determine. Piensa, analiza, haz lo que tenga que hacer, pero Dios es quien determina lo que va a suceder, porque Él es soberano y no hay nada ni nadie que le pueda decir por qué lo hace así. No, el corazón del hombre piensa una cosa y Dios ejecuta otra. Es lo que dice el texto. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y eso nos lleva, mis hermanos, a nuestro tercer punto y una tercera verdad. Debemos de evitar la arrogancia al hacer nuestros planes, porque muchas veces queremos pensar que nosotros somos tan importantes y que nosotros somos genios y que nosotros no somos imparables y que no hay nada que pueda impedirnos ni detenernos porque tenemos el control absoluto de nuestra vida. No, estamos equivocados. Miren cómo dice el versículo 16 al 17 de Santiago.
pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Estos hermanos eran orgullosos y arrogantes. Y Santiago tiene que decirle que ser orgulloso y arrogante es pecado delante de Dios. Ellos pensaban que sus planes y su deseo egoísta estaban por encima de la voluntad de Dios. Hay personas que viven su vida de tal manera ignorando que el día presente puede ser el último día de su vida. Santiago ahora declara, mis hermanos, versículo 17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y este versículo introduce lo que conocemos como el pecado de omisión. Esto significa que sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Conocemos la voluntad de Dios, pero en lugar de obedecerla, decidimos desobedecer su mandato. ¿Cuántas veces tú le dices a tus hijos, vamos para la iglesia, y lo has tomado de tu mano y le has dicho, mira, te guste o no te guste, vamos para el templo? ¿Cuántas veces? ¿Quiénes conocemos el pecado? Levanta la mano. ¿Quién sabe lo que es pecado? ¿Usted sabe lo que le va a pasar a sus hijos si se mueren hoy sin Cristo? ¿Quién sabe eso? Levanta la mano. ¿Quién sabe lo que le va a pasar a sus hijos? ¿Quién lo sabe? ¿Qué le pasa a los hijos si mueren sin conocer a Cristo? ¿Y cuántas veces tú has dicho, hijo mío, ven, vamos para el templo? No, papá, no, aquí el que hacer soy yo. Vamos para el templo a escuchar la palabra de Dios. ¿Lo ha hecho? Pero sabe que es pecado. Sabe que lo está condenando. Sabe que va a la condenación eterna si se muere sin Cristo. Y dice la palabra de Dios, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces te levantaste en la mañana y tomaste tu Biblia y la leíste? ¿Cuántas veces has orado? ¿Cuántas veces has salido de tu casa y has visto un vecino que necesita tu ayuda y lo has ayudado? Dice el texto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No hay excusas delante de Dios. ¿Cuántas veces tú has compartido el evangelio a una persona que tú sabes que necesita ser salvo? ¿Cuántas veces has invitado a una persona que tú entiendes que debe de ir al templo a congregarse para que el Señor lo salve de su pecado? Porque sabemos que el que muere sin Cristo va directo y rumbo a la condenación eterna. Es un boleto que nos lo dan desde que nacemos. Es un boleto que viene sellado en nosotros. Es un boleto, te guste o no te guste. La palabra de Dios dice que el que parte de esta tierra pasa al infierno eterno. Te guste o no te guste, cuando te despiertes, va a despertarte con la realidad. La vas a encontrar de frente. Dice la palabra que allí no va a haber excusa, porque va a estar delante de Dios. Apartado de mí, dice el texto en Mateo, hacedores de maldad. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice el texto, que es pecado. Es un momento para que reflexionemos. Un momento para que meditemos. ¿Dónde estoy fallando? ¿Qué debía hacer y no lo hice? Pequé, reconcíliate en oración, humillado, sometiéndote a la voluntad de Dios, reconociendo que ha fallado. Y este versículo introduce lo que conoce como el pecado de omisión, mis hermanos. Santiago dice ahora que ustedes conocen la manera correcta de planificar, de someterse a la voluntad de Dios, evitando la arrogancia, dependiendo de su soberana voluntad, y no lo hacen así. Eso lo lleva igual a pecado, es pecado. Juan 13, 17.
Juan 13:17 dice: y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. A veces sabemos lo que tenemos que hacer como cristianos, pero no lo hacemos. Eso es desobediencia, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Lucas capítulo 12, versículo 47. Lucas 12, versículo 47 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Conclusión, mis hermanos. Santiago nos hace una exhortación al decir: vamos ahora. Ese versículo 13 que dice: vamos ahora, ¿sabe lo que significa? Es una advertencia. Atiendan, alerta, presten atención. Y nos presenta la razón en el versículo 14. ¿Por qué? Porque vuestra vida es como neblina. Y en el versículo 15 nos corrige cuando dice: en lugar de lo cual, colocando a Dios primero, antes que todo. Y en el versículo 16 nos presenta lo que es un contraste. Pero ahora nos gloriamos en nuestra arrogancia, dice Santiago. Pero ahora, en vez de someternos a la voluntad de Dios, en vez de buscar su voluntad, en vez de vivir de acuerdo a su principio, nos llenamos de arrogancia, con un corazón arrogante, dándole la espalda a Dios, poniendo nuestros planes en nuestro deseo egoísta, en vez de colocarlo en la soberana mano de Dios. Y finalmente nos presenta una conclusión ética en el versículo 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, evitemos la arrogancia, sometamos nuestros planes y nuestra vida en la mano de Dios, buscando siempre su voluntad y reconociendo que nuestra vida es breve y que Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas que nosotros podamos hacer. Y si hoy estás aquí sin Cristo, mis hermanos, tienes que entender esta verdad. La palabra de Dios dice que nuestra vida es corta, como neblina. Y hoy estás aquí, pero mañana puede ser que ya no esté. Si parte de este mundo sin Cristo, no estará en su presencia. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Si partimos de aquí sin Cristo, no vamos a estar delante de su presencia. Y hoy puede ser el día en que planifique lo más importante de tu vida: reconciliarte con Dios, acercarte a Él con un corazón humilde, reconociendo que Él es soberano y que solamente en Cristo encontrará el perdón de tus pecados y la vida eterna. Solamente en la persona de Cristo. No deje para mañana lo que Dios te llama a hacer hoy. Reconcíliate con Él por medio de Jesucristo. Ven a sus pies hoy. Si somos cristianos, acerquémonos, meditemos en qué estamos fallando y cómo podemos remendar, viniendo en arrepentimiento, sometiéndonos, viniendo delante de Dios humillado. Y si estás aquí sin Cristo, hoy puede ser un momento para que le conozcas. Pongamos todo en la mano de Dios. No hagas nada sin acercarte a Dios, buscando su guía, buscando su dirección, buscando su voluntad. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Para ello, Señor, no somos suficientes y somos incapaces, Señor, pero necesitamos tu espíritu, necesitamos, Señor, tu camino, tu consejo, tu dirección, para que podamos, Señor, vivir una vida que te glorifique, una vida que te agrade, Padre. Danos, Señor, discernimiento. Permítanos, Señor, acercarnos a ti con un corazón humillado, arrepentido, Padre, sometido a tu voluntad, Señor. Tú conoces nuestros planes.
Tú sabes, Señor, lo que hay en nuestros corazones. Pero necesitamos, Señor, tu ayuda, porque somos pecadores, Padre, inclinados siempre a desobedecerte. Por eso te pedimos que tú, Señor, nos acerque a ti cada día por medio de tu Espíritu, Padre, y que nos siga capacitando para que por medio de tu palabra podamos seguir creciendo y podamos, Señor, imitar cada día tu carácter, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Seguimos, Señor, confiando en tu promesa y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.